¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Bienvenidos a su nuevo podcast, El Miedo Habla. Estamos aquí para acompañarlos Luis Álvarez y Maye León. Y el día de hoy venimos a compartirles un poco de las historias. Nos va a hacer favor de contarnos. ¿De qué nos vienes a platicar el día de hoy? Sí, estoy bien contenta porque por fin le voy a dar voz a todas esas historias que mi papi nos platicaba de niños cuando salíamos a algún lugar. Para tenernos entretenidos nos platicaba historias de miedo. He ahí toda el gusto porque me fascinan las historias de miedo, porque siempre, en cualquier oportunidad, siempre o mi tía o mi papá o mis abuelitos nos platicaban historias de miedo y pues es una gran pasión. Entonces, por fin le voy a dar voz a todas estas historias maravillosas de mi papi. Bueno, pues quiero comenzar con, nosotros le llamamos La mujer en el risco. Muy bien, miedólogos, pues mi papá trabajaba en los años 70 en La Piedad, Michoacán, en estos transportes de nombre Autotransportes La Piedad, Michoacán. Lo que ahora, pues como para que se den una idea, es como si fuera un Primera Plus, un ETN. Un ETN, en aquel entonces era Ómnibus de México. Ómnibus de México. Ahora con estos nombres más reconocidos. Pero en ese entonces, en los 70s, en La Piedad, era Autotransportes La Piedad. Bueno, pues para todas las personas de La Piedad, Michoacán, saludos, un abrazo a mi familia, a todos mis amigos, saludos a todos. Toda la muchachada. Bueno, entonces mi papá pues era chofer. Estaban recién casados mis papás. Entonces mi papá siempre hacía corridas. Su mayor corrida, así se le llamaba, México, Guadalajara, La Piedad, México, La Piedad, Guadalajara, México, y sí sus alrededores. Okay. Entonces, en esta ocasión mi mamá lo acompaña, le dice a mi papá, pues acompáñame a hacer este viaje. Y mi mamá, pues sí, estaban muy jóvenes, y dijo mi mamá, pues sí, lo voy a acompañar. Llegan a México y ya de regreso, cerca de las curvas de Atotonilco, quien ubique más o menos, que sea de esta área, nos puede platicar por ahí, déjenos los comentarios, miedólogos. Las curvas de Atotonilco, las curvas de Atotonilco, ¿tú que eres por allá? Sí, conozco. Bueno. Son como 48 curvas más o menos. No es cierto, no me acuerdo de cuántas son. Sí es un camino sinuoso y sí hay varias curvas muy pronunciadas. Bien, pues recordemos que en aquel entonces no había autopistas ni nada. No, esa es la carretera libre. Sí, entonces pues en 1970 ¿cómo estarían las carreteras? Entonces de regreso casi siempre viajaban 2 choferes para turnarse las corridas. Entonces, de regreso a La Piedad, venía este otro compañero chofer, mi mamá y pues mi papá manejando. Entonces, a la altura de las curvas de Atotonilco, mi papá alcanza a ver y venían platicando de historias de miedo. Entonces le dice mi papá a mi mamá, mira, hablando, ¿dónde está parada esa mujer? Mira esa mujer. Entonces mi mamá se agacha y también el compañero, mi papá baja la velocidad y pueden ver de cerca a la mujer. Sí. Entonces mi mamá platica que la mujer tenía una expresión de dolor. Mi mamá platica que tenía, inclusive le pudo ver el suéter rosa. El color de su suéter. El color de su suéter rosa. Entonces, dice mi papá, ajá, ¿ya le viste dónde está parada? Y entonces, pues mi mamá pone mucho más atención y pues se da cuenta que no tenía pies y está en un risco.
No había manera de que Sí, estuviera ahí una parada. piedra completamente lisa y la mujer ahí Flotando. flotando. Pues ya se van y entonces, pues mi papá se quedó con la inquietud. Ajá. Dijo, no, es que yo me la tengo que volver a encontrar y yo me voy a parar para verla detalladamente. Entonces mi papá, como iba a México, en México había mucha fayuca y mi papá había comprado un reflector. Ok. Entonces, sí, dijo mi papá, cuando tenga la oportunidad, voy a volver a pasar. Surge la oportunidad, donde vuelve a regresar, lleva su pasaje Ujú. y de regreso, mi papá ya con el reflector que él había comprado, más o menos unos tramos antes, Sí. kilómetros antes, se preparó, prendió su reflector, Ujú. prendió las altas de su camión y dijo, Para empezar a buscar. para empezar a buscarla. Sí, dijo, más o menos aquí fue. Entonces empezó a bajar la velocidad y se fue despacito, despacito. Y efectivamente, justamente cuando se está empezando a ver la mujer parada en el risco, se le apaga el reflector, se le apagan las luces y el camión también se apagó. camión se apagó. Pero mi papá, como llevaba Ujú. un poquito de velocidad, Ujú. pues el camión alcanzó a avanzar. Sí. Entonces dijo mi papá, híjole, pues es que yo la quería ver de cerca. Entonces baja velocidad y pues todo se apagó. Cuando la pasa, ¿Cómo lo pudo prender? cuando pasa la mujer, Ajá. se prende todo. ¿Y la alcanzó a ver él? La alcanzó a ver, pero ya no la vio con las luces como él tenía planeado, con el reflector como él tenía planeado, Ajá. sino realmente ya había pasado, o sea, la tuvo que pasar para que pudiera volver a funcionar todo. Híjole. ¿Y alguien en el camión la habrá podido ver? No, porque él iba solo. O sea, él entregó pasaje Ya en de el regreso. día y ya de regreso, Venía solo. venía solo, sí. Entonces, esa es una de las historias que platica mi papá. ¿Tú qué piensas? ¿Te has escuchado más historias en las que hay mujeres en los caminos? Precisamente ahí en Tonilco no hay, yo creo que no hay una curva en donde no haya accidentes. Y en muchas de esas curvas yo recuerdo haber visto cruces de personas que habían fallecido en ese lugar. Y sí, yo llegué a escuchar personas de allá, mis primos, por ahí mis primos deben de saber más, que hay personas que se siguen apareciendo. No nada más en las curvas, también en los Sabinos. Es un balneario muy concurrido en aquellos entonces, en los 90s, cuando yo estaba chiquillo. Y había personas que decían haber visto niños que salían corriendo entre los arbustos. Y cuando alguien se percataba, oye, pero ¿a dónde va ese niño? Y ya cuando iban a seguirlo no había nada. Entonces se desvanecía prácticamente el niño que la gente había visto. En las curvas, pues yo sí he sabido que aparecen los fantasmitas. Mi papá me llegó a contar varias veces de los fantasmitas dichosos. Pero pues uno chico nunca le pone atención. Uno Sí. nunca pone atención en esas pláticas. Ya hasta después es cuando dices, ah, caray, eso que acabo de pasar no tenía que estar allí. Y varias veces yo manejé por ahí, por Atotonilco, y sí llegué a ver reflejos en varias ocasiones, reflejos de personas Sí. que pues en ese momento vas manejando y dices, no, pues no Mejor le no pones, mejor no volteas, volteo. no pones atención. Tú sigues manejando, tú sigues maniobrando las curvas. Pero sí hay registros, hay varias personas. Ojalá que alguien de por allá de esa Sí. zona nos pueda Mandar sus historias, por y favor. corroborar lo que estamos contando Sí. para que vean que no estoy inventando. Sí.
Otra de las historias de mi papi es, en esta ocasión iba para Morelia. Esta historia me gusta mucho porque se llama El viejito que le pudo ayudar a mi papá en un momento difícil. Mi papá platica que, saludos a todas las personas de Morelia, para ir a Morelia pues tienes que pasar por estos pueblos que es Quiroga, Pátzcuaro. Entonces mi papá platica que había días antes o un día antes, no recuerdo bien, él había hecho una corrida a México. Entonces se regresa a Guadalajara a La Piedad, y en La Piedad le dicen, ¿sabes qué? Tienes que salir a Morelia. Entonces mi papá platica que él estaba muy cansado. Entonces agarra su camión, traía muchísimo pasaje, dice mi papi, que venía completo de pasaje. Dice que ya era tarde. Y algo que mi papá siempre comentaba era de que cuando tú eres chofer de estos camiones, pues tienes una responsabilidad muy grande porque llevas muchas vidas a tu cargo. Todas las almas de esas personas están en tus manos. Entonces él platicaba, decía, tú los veías dormidos y confiando plenamente en ti, cómo les vas a fallar. Defraudar. Ajá. Sí, entonces mi papá dice que en esa ocasión iba demasiado cansado. Entonces dice mi papá, yo le bajaba el vidrio, que me diera el aire fresco, yo me tomé la coca, mi papá fuma. Entonces yo le fumaba el cigarro. Yo de repente me paraba tantito, pero como los tienen controlados con los tiempos, porque pues tienes que respetar una hora de llegada, mi papá decía, es que no me puedo tardar más tiempo. Bueno, cuando iba llegando a Pátzcuaro, dice que pues en aquel tiempo, en los 70s, pues era un pueblito. Entonces dice que a lo lejos ve una mesita con unas velitas, como una antorcha, de esas que se prendían con una lámpara de aceite. Una lámpara de aceite. Entonces dice, ay, mi papá, ay, ahí hay alguien que está vendiendo algo, ay, me voy a parar a comprar un café o a ver qué tiene. Entonces ya mi papá se estaciona, pues con mucho cuidado, que en un lugar apropiado, pues para no interrumpir la circulación, sí, pues en esas altas de la hora de noche, pues no había tanto transporte, tanto movimiento, pues dice mi papá, pues de todas maneras es peligroso. Para evitar accidentes. Entonces se estaciona y se baja. Buenas noches, patrón. Patrón, buenas noches. Bienvenido. Ay, patrón, me salvó la vida, le dijo mi papá al señor. Ay, me salvó la vida. Deme un café, dice, y el señor tenía un café de olla. Cargadito, dice mi papá, démelo cargado porque me estoy durmiendo. No se preocupe, patrón, usted va a llegar bien. Ay, es que lo traigo lleno, mi camión está lleno de pasajeros. No se preocupe, patrón, usted va a llegar bien. Bien, le vendió una coca y le vendió un café. Ajá. Entonces, pues ya dijo mi papá, no sabes cómo me ayudó ese café, la coca. Pude llegar a Morelia. Descansé, me dormí y dijo, ay, ¿cómo no le di un incentivo más al Señor de agradecimiento? ¿Cómo? Ay, ahorita de regreso voy a pasar a buscarlo y le voy a regalar un bocadito de Morelia y un dinerito extra en agradecimiento, porque si no hubiera sido por él, hijo, le dice, no llega, estaba muy cansado. Sí. Justamente cuando llega al lugar donde se había encontrado el señor, pues no había nada, una casa de palitos, semidestruida. Entonces, pues mi papá se bajó y dijo, pues es que yo recuerdo que aquí es. Y entonces iba en las otras casitas, alguien sale y le dice, ¿a quién busca, patrón? Pues al señor, es que estoy buscando un señor que vendía café en la madrugada, me ayudó. No, patrón, ese señor ya se murió hace años. Entonces, esa es una de las historias que a mi papá le encantaba platicarnos, de que ese señor le ayudó con ese café, sin saber que no estaba vivo. Sí, sin saber que no estaba vivo este señor. Entonces, ¿fue un ángel
podríamos decir que fue un ángel. Que lo ayudó a mantenerse despierto para poder llegar a su destino. ¿Y cuántas historias así que han ayudado? Hay muchas historias que, por favor, si alguien tiene una que nos haga favor de compartir en nuestro correo electrónico, elmiedohabla@gmail.com. También están en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o directamente en la página elmiedohabla.com. Pueden ustedes encontrar el link de contacto. Ahí nos pueden hacer llegar sus historias, las historias que quieren escuchar, y nosotros los podemos promocionar aquí. Muy bien. Muy bien, miedólogos. Pues la última historia que vamos a platicar esta noche, de todas las que mi papá tiene, pero esta se llaman Los Chicos de la Carretera. Ok, esa está Así, buena. esta está buena. Sí, mi papá había salido a una corrida a la Ciudad de México. Entonces, platica que en algunas ocasiones subían a alguna que otra persona fuera de la central. Sí. Ese dinero era ¿Se extra. llegaba a dar? Si se llegaba a dar ese dinero, era para ellos extra. Entonces, dice mi papá que iba a México y entonces a la altura de Puebla, mi papá le hacen la parada unos muchachos, como 5 o 6 muchachos. De esos muchachos que tienen entre 16 y 17 años. Estudiantes, completamente. Iban risa y risa, bromeando, y el de atrás paga, y jajaja, y tú vas a pagar, y el de atrás paga. Los muchachos se sientan todos en la parte de atrás. Todos se subieron sin pagar. Todos se subieron sin pagar. Entonces dice mi papá, pues ya que se vayan a bajar, pues me van a pagar. Entonces, sí, pues ya iban a llegar lo que era la central de autobús en México. Y mi papá, antes de llegar a la central, se para. Entonces les dice, muchachos, Ya es hora. muchachos, se tienen que bajar aquí. Muchachos, ya se tienen que bajar aquí porque... Y pues mi papá dice, y nadie le contestaba de muchachos. Y venía con un pasaje. Entonces, y muchachos, y los mismos pasajeros hablándole a los muchachos. Entonces, mi papá pues dice, pues déjame estaciono. Para que me estaciono bien para que se bajen. Y para poder prender la luz. Okay. Y cuando prende la luz, pues ya no había nada de muchachos. No estaban. Todos, dice mi papá, que todos los pasajeros gritaron porque todos lo vieron. Todos vieron a los muchachos subirse porque pues eran muchachos de 17, bromeando, estudiantes. Y pues cuando mi papá prende la luz y se dan cuenta que no había nadie, pues efectivamente eran fantasmas. Entonces, mi papá llega a México, baja su pasaje y entonces le platica a un compañero, a varios compañeros ahí. Y pues sí, hacía un tiempo habían tenido un accidente unos muchachos, estudiantes, no sé qué tema tenían con la escuela, pero pierden la vida. Y todos esos muchachos venían en velocidad alta, pierden la vida y se desviven. Y siguen penando. Y siguen ahí. Entonces, siguen que no nada más lo había visto mi papá, que también otras personas los habían visto. Ellos siguen pidiendo, pidiendo el aventón. Todavía siguen pidiendo el aventón. Esa historia está buena. Sí. Y sobre todo porque no nada más tu papá los vio, sino que también otros que iban en el autobús se percataron de que habían subido muchachos, unos jóvenes. Ok, eso está interesante. Eso está interesante. Muy bien. Pues miedólogos, si ustedes tienen alguna otra historia de transporte o ¿saben qué? Todas las personas
de Estados Unidos, latinos en Estados Unidos, por favor mándenos sus historias, sobre todo en Oregon. Si tienen algún lugar específico, nosotros podemos ir e investigar y hacerles llegar a ustedes las imágenes de los lugares donde ustedes nos sugieren. Por favor, mándenos sus historias, estaríamos encantados de compartirlas, de publicarles, de darles voz. Nos encantaría. Así es. Nuevamente, para los que quieran contactarnos, estamos en la página de internet elmiedohabla.com, la página de Facebook, Instagram también como El Miedo Habla. Para cualquier cosa, mensaje, comentario que nos quieran dejar, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Este es nuestro episodio número 3.